Buenos días, mis queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestra reflexión de los días martes y jueves. Continuamos con nuestra disertación, nuestra reflexión fundamentado en el libro de los Salmos, concretamente en el libro primero, el texto de los Salmos. El día de hoy continuamos con el Salmo número 21, un salmo que complementa de alguna manera lo que habíamos visto el martes próximo anterior, donde en el Salmo 20 veíamos un salmo de David implorando con una tremenda fuerza por la victoria sobre esta cotidianidad y donde veíamos una serie de aspectos muy relevantes aplicables totalmente a nuestra eh, vida de todos los días, es decir, a lo que nos enfrentamos los seres humanos permanentemente. En el Salmo 21 vemos algo que, como les decía, complementa de alguna manera ese clamor, esa petición de David por la victoria. Y es que en el Salmo 21 encontramos toda una alabanza, todo un proceso de adoración a Dios en aras precisamente de haber obtenido la victoria por la que clamábamos en el Salmo número 20. Pues bueno, sin más preámbulos y así las cosas, demos gracias a Dios porque nos permite este espacio, demos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de agradecer, de entregar, nos da la posibilidad de vivificar nuestra vida, de reactivar nuestro espíritu, nos llena de ese deseo de Espíritu Santo, de recibir su guía, porque nos permite un espacio y un tiempo para dedicarnos a reflexionar sobre su palabra, porque nos permite la oportunidad de escudriñar sobre ella. Y lo más importante, porque nos da su mano para continuar caminando. Demos gracias por nuestros seres amados y por aquellos que nos aman. Demos gracias por el Espíritu Santo, por la vida de Cristo. Asimismo, Señor, te exponemos nuestra condición, nuestra debilidad, nuestra torpeza, nuestro egoísmo. Te exponemos, Señor, nuestra naturaleza de pecado, de error, de equivocación. Exponemos nuestra iniquidad, nuestra concupiscencia, Señor, para que tú obres a través de tu Espíritu en nuestra existencia, para que tú nos permitas, Señor, llegar a ser la persona que tú quieres que seamos. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, Padre. Hoy y siempre, por todos los siglos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. A ti oramos y a ti clamamos, Padre. Guíanos, oriéntanos y ministranos, Señor. Amén. Bueno, sin más preámbulos, continuemos viendo y revisando este Salmo número 21, que es un salmo eh, muy especial de parte de David. Es un salmo al músico principal. Es un salmo lleno de alabanza, lleno de agradecimiento, como decíamos, por habernos concedido esa victoria por la que David clamaba en el Salmo 20. Sin más preámbulos, de la versión Reina Valera de 1960, procedo a la lectura del Salmo 21. Dice allí al músico principal, Salmo de David: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, Selah, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza.
Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo. No será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Absolutamente contundente. El mismo esquema. Una situación, una consecuencia, otra situación, otra consecuencia. Normalmente consecuencias y situaciones contrarias. Si haces esto, ocurre aquello. Si haces aquello, ocurrirá esto. Si nosotros escudriñamos, vamos a lo que podríamos llamar la letra menuda de este salmo, encontramos una gran cantidad de cosas que nos determinan lo que en tantas ocasiones hemos planteado. Y es que las cosas de Dios no ocurren por accidente. Las cosas de Dios no ocurren por porque nos las merezcamos. Las cosas de Dios no ocurren porque todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. El actuar de Dios es una consecuencia y es una consecuencia de algo que nosotros hemos atendido de parte de Dios. Es una obra maravillosa que Dios hace en nuestras vidas a través del Espíritu Santo para poder proceder, pensar, hacer, decir, mirar de cierta manera y no de otra. Miremos y escudriñemos un poco. En el primer versículo dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová. Los seres humanos tenemos la tendencia, lamentablemente, a ufanarnos, a alegrarnos por nuestros logros. Y eso está bien. La pregunta sería, ¿de dónde logramos obtener esos logros? ¿Fue por nuestro esfuerzo, fue por nuestra capacidad, fue por la oportunidad que aprovechamos o fue porque nosotros construimos esa oportunidad? O por el contrario, nos gozamos en el logro porque fue el poder de Dios el que lo hizo posible. Y he aquí la diferencia. Lo que uno encuentra a lo largo de toda la Biblia es que realmente no hay nada en las fuerzas de uno, es decir, salvo la buena disposición de estar en los asuntos de Dios. Es Dios quien nos da la fuerza, es Dios quien nos da la posibilidad, es Dios quien nos lo da todo, y nos lo da por su infinita misericordia. De manera que alegrarse por los logros, no, eso está bien, claro.
El punto es de dónde viene la fuerza para ese logro. ¿Y qué hacemos cuando logramos triunfar sobre algo? Miren que aquí hay otro aspecto que, como hemos visto en otros salmos anteriores, aparece la pequeña frase Selah. Selah, que es traducido como mediten en esto, piensen en esto, piense en esto. Y aparece luego precisamente algo que es contundente, pero que si se lee a medias puede ser tremendamente peligroso. Dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Entonces Dios es el genio de la botella. Lo que yo pida, lo que yo desee, me lo va a dar. Y es allí donde cae el palo y mata al hombre en muchas congregaciones que se dicen tener fe en Dios o que se dicen seguir a Cristo. Está escrito, pedid se os dará. Dios concederá las peticiones de tu corazón. Pídale, pídale y sea bien específico. Eso no es lo que dice ahí. No, 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 ahí no dice eso. O sea, falta la otra parte. Falta la siguiente etapa de la lectura, que fue la que generó que Dios concediera los deseos del corazón, que Dios escuchara el clamor de mi oración para que Dios lo hiciera. Eso es lo que no te enseñan en estas congregaciones, eso es lo que no te dicen que hay que hacer. Te leen la mitad de la oración, la mitad de la frase, la mitad del salmo y el resto. Es decir, te dan las obleas, pero del arequipe. Y aquí está precisamente la clave. ¿Por qué Dios le concede el deseo de su corazón? ¿Por qué Dios escucha la petición de sus labios? ¿Por qué se la concede? Y la respuesta está allí más adelante. Dice en el versículo 4, vida te demandó y se la diste. Dios pide tu vida para Él, no para ti. Ya ve la diferencia entre voy a vivir, voy a gozar, vivir la vida. ¿Ya lo vio? ¿Ya vio la diferencia entre eso y vivir para Dios? Hacer para Dios, pensar para Dios, hablar para Dios, mirar para Dios. ¿Ya vio la diferencia? Ya entiende lo que dice la palabra. La palabra dice, vida te demandó. ¿Y qué hizo el rey? Se la dio. Vida te demandó y se la diste. Qué tremendo, qué tremendo. Más adelante, allí en la segunda parte del versículo 5 dice, honra y majestad has puesto sobre él. Tu honra y tu admiración reconoces en Dios, tú le das la honra a Dios, la gloria a Dios, no es tuya. ¿Comprenden? Y a cambio de eso, Dios te exalta, Dios te saca en hombros, Dios hace que brilles, porque primero le diste la gloria a Él. Y no se trata de un negocio, no se trata de yo le doy a Dios y Dios me da a mí. No se trata de eso. Hay que ser bastante corto espiritualmente para pensar que uno negocia así con Dios. No, yo le entrego mi vida a Dios, yo le entrego mi pensamiento a Dios, yo honro a Dios independiente de mi condición. Si me va bien, si Dios me saca en hombros, si Dios concede mis peticiones, entonces le doy la gloria a Dios.
Pero si Dios no me lo concede, si Dios no me atiende, si Dios me lleva en momentos de dificultad, le doy la gloria a Dios. Luego yo no hago una cosa para coaccionar la ocurrencia de otra. Yo hago una cosa porque es Dios, porque Dios lo pide de mí. O es que se nos olvida el caso de Job, o es que se nos olvida el caso de David, un hombre conforme la voluntad y el corazón de Dios, o es que se nos olvida el planteamiento de los tres amigos de Daniel, Samac, Medrach y Abed-Nego, y si Dios no nos librara, igual seguiríamos fieles a Él. ¿Me hago entender? O sea, no podemos asumir ese rol de hacer las cosas bien o de querer hacer las cosas bien, esperando a que Dios me bendiga. Planteamiento tan manipulador y cortico. O sea, hay que ser bien torpe para no pensar algo así. Y el problema es que hay gente que manipula a través de las congregaciones. Tengo una dificultad económica y algunos le dicen a uno atrevidamente, ¿cómo están tus cuentas con Dios? ¿Has pagado tus diezmos? ¿Has cumplido con tus obligaciones? ¿Quién te dijo que está en negocio? ¿Quién te dijo que las cosas de Dios eran una pirámide? ¿Ah? Dale 1.000 pesos a Dios y Dios te va a devolver 1.000.000. ¿De dónde sacaste eso? Se te olvida la segunda parte, ¿qué? ¿No? Más adelante, ves, vemos un planteamiento bien interesante. Y es que acá sí hay un acto coercitivo, pero de parte de Dios, no de parte nuestra. De parte de Dios hacia nosotros, no de parte de nosotros hacia Dios. Es decir, yo no estoy haciendo para que Dios haga, al revés. Dios está haciendo para que yo haga. Y lo vemos allí a partir del versículo 8. Y es tremendo, donde habla de que Dios me va a proteger de mis enemigos, de mis adversarios. Y lo va a hacer porque yo me entregué a Él. ¿Y saben qué es lo más delicado de este postulado, de este planteamiento que hace Dios? Es que no lo hace cuando nosotros queremos, cuando a mí me duele la herida, cuando yo deseo, ay, le pase algo. No, Dios lo guarda. Y allí está para el momento de su ira, no de la mía. Dios cobra, Dios ajusta cuentas en su tiempo, no en el mío. No es cuando yo diga, no es cuando yo clame, es cuando Él decida hacerlo. Y como Él decida hacerlo. Y allí claramente se refleja, dice, Jehová los deshará en su ira, fuego los consumirá. No dice, fuego los está consumiendo, no dice, fuego los consumió, dice, fuego los consumirá en su ira, en su tiempo. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Repite. ¿Mm? Qué tremendo. Y por último, el Salmo tiene un planteamiento extraordinario. Y es que después de todo esto, después de haber protegido nuestra condición, después de que nosotros nos hemos entregado a Él, después de que hemos pasado muchas veces las verdes, las maduras y las otras, el Salmo de David cierra con algo extraordinario. Y es que después de todo esto, David culmina diciendo, engrandécete, oh Jehová, en tu poder.
es tu poder, es tu obra. Cantaremos y alabaremos tu poderío, tu fuerza, cualquiera que sea la condición. Glorifique y alabe a Dios. Dele a Dios el lugar de Dios. Usted asuma su lugar de creación de Dios en la tierra. No haga negocios con Dios. Con Dios no se negocia. A Dios se le obedece, se le adora, se le rinde culto. A Dios se le cree, independiente de la situación que tengamos. Yo creo que todo esto cuestiona tremendamente nuestra actitud, nuestra vida, y más aún plantea unas condiciones de vida, de existencia, de cotidianidad, que yo creo que vale la pena revisar frente a las nuestras. Yo creo que vale la pena empezar a revisar una cantidad de tópicos, puntos sobre el cual en estas reflexiones hemos sido reiterativos siempre. Revísese, revísame, dame los elementos, Señor. Y recuerde, Dios no es ni su sirviente, ni es el genio de la botella, ni nada que se le parezca. Dios es Dios y es todopoderoso y es omnisciente y es omnipresente. Dios es Dios. Que tengan un buen día, que el Señor les guarde, que el Señor les ministre.